Érase una vez, en una de las ciudades más prestigiosas de España, un joven llamado Mateo, hijo único de una familia tradicional y poderosa. Los Montenegro creció rodeado de lujo, pero también de asfixiantes expectativas. Su familia controlaba importantes negocios y mantenía alianzas con otras familias influyentes a través de matrimonios concertados, una tradición secular que garantizaba la perpetuación del poder y la riqueza. Mateo tenía 23 años cuando su padre, don Roberto Montenegro, anunció durante una cena formal que había llegado el momento. Se había sellado un acuerdo con la familia Mendoza, y Sofía, la hija mayor, sería su esposa. El joven sintió que el mundo se le venía encima. Sofía era hermosa, educada y de buena familia, todo lo que sus padres deseaban. Pero Mateo no la amaba, y en las pocas ocasiones en que hablaron a solas, descubrió que el sentimiento era mutuo. Ella le confesó entre lágrimas que amaba a otro hombre, el jardinero de la finca de su familia, un chico humilde pero de noble corazón. La boda se preparó con una pompa nunca antes vista en la ciudad. Se reservó el salón de fiestas más lujoso, decorado con orquídeas de importación y lámparas de cristal de Murano. Se convocó a 500 invitados, empresarios, políticos, celebridades. El vestido de Sofía costó una fortuna, diseñado por un modisto parisino. Pero detrás de todo aquel lujo había 2 corazones destrozados. Llegó el gran día. La marcha nupcial resonaba en el majestuoso salón. Sofía caminaba hacia el altar como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mateo la esperaba, su rostro una máscara de resignación. El sacerdote inició la ceremonia. Sus palabras parecían resonar a cámara lenta. Cuando llegó el momento decisivo, el sacerdote preguntó: «Mateo Montenegro, ¿aceptas a Sofía Mendoza como tu legítima esposa?» El silencio fue ensordecedor. Mateo miró a Sofía, vio la desesperación en sus ojos, luego observó a sus padres en primera fila, esperando ansiosamente. Algo dentro de él se rompió, o quizás finalmente se liberó. «No». Su voz retumbó en el salón como un trueno. Gritos, murmullos. Algunas señoras se desmayaron. Don Roberto se puso rojo de ira. Sofía, aprovechando el arrebato de valentía de Mateo, encontró también el suyo. «Yo tampoco acepto. Amo a otro hombre. Amo a Diego el jardinero y es con él con quien quiero vivir». El caos se desató. La madre de Sofía gritaba que era una deshonra, que un hombre de esa clase jamás podría ofrecerle un futuro digno. Pero Sofía, con lágrimas de alivio y determinación, se arrancó el velo, arrojó el ramo y corrió fuera del salón, donde Diego la esperaba en su viejo coche. Partieron juntos, dejando atrás una vida de apariencias. Mateo, aún en el altar, se enfrentó a la furia de su padre. «Has deshonrado a nuestra familia». «No, padre, me he honrado a mí mismo. Quiero estudiar, construir mi propio camino, ser alguien por mis propios méritos, no por un apellido». «Entonces, lárgate. Estás desheredado. Ya no eres mi hijo». Mateo se quitó la chaqueta del smoking, se la entregó a su padre y salió con la cabeza bien alta. Su tía Yolanda, la oveja negra de la familia por haberse casado por amor, fue la única que lo siguió, ofreciéndole refugio en su modesta casa. 15 años después. El tiempo pasó como un río caudaloso, transformándolo todo a su paso. Mateo, ahora con 38 años, era irreconocible. No por su físico, se mantenía en forma y el tiempo solo había acentuado sus rasgos varoniles, sino por el aura de éxito que emanaba. Licenciado con honores en Administración de Empresas por una prestigiosa universidad, había construido un imperio desde cero. Su empresa tecnológica revolucionó el mercado, y su nombre era sinónimo de innovación e integridad en los negocios. Irónicamente, la familia Montenegro había quebrado años atrás, víctima de la mala gestión y los escándalos. Mateo, sin rencor, ayudó discretamente a su anciano padre, demostrando que el verdadero poder reside en el perdón. Fue en un evento benéfico donde Mateo conoció a Valeria. Entró en el salón como si las luces la siguieran. Un vestido rojo ceñido al cuerpo, un maquillaje impecable, cada movimiento calculado para atraer miradas. Ganadora de varios concursos de belleza, Valeria tenía el tipo de presencia que hacía que los hombres giraran la cabeza y las mujeres cuchichearan entre sí. «Ese de ahí es Mateo Montenegro», le susurró su madre, Erika, al oído. «Soltero, multimillonario y exactamente lo que necesitamos». Madre e hija eran como 2 serpientes calculadoras.
procedentes de una familia venida a menos que mantenía las apariencias, veían en cada hombre rico una oportunidad de ascenso. Valeria había perfeccionado el arte de la seducción. Sabía exactamente cuándo reír, cómo tocar sutilmente el brazo de un hombre, qué historia triste contar para despertar el instinto protector. El acercamiento fue quirúrgico. Valeria tropezó accidentalmente con Mateo, derramando champán sobre su smoking. Entre disculpas elaboradas y toques sutiles mientras intentaba limpiar la mancha, lanzó el anzuelo. Mateo, solitario tras años centrado únicamente en el trabajo, mordió. El noviazgo fue un espectáculo para la prensa. Valeria se aseguraba de aparecer en todos los eventos sociales junto a Mateo, publicando fotos en sus redes sociales, alimentando los rumores en las columnas de Sociedad. Para ella no era amor, era una inversión. Pero había alguien que observaba todo desde las sombras. Marina, la prima de Valeria, era su polo opuesto. Donde Valeria era extravagante, Marina era discreta. Donde Valeria era cruel, Marina era gentil. Huérfana desde los 5 años, fue acogida por su tía Erika, pero acogida era un eufemismo de esclavizada. Desde niña, Marina era despertada a las 5 de la mañana para limpiar la casa. Mientras Valeria recibía clases de protocolo y piano, Marina fregaba el suelo. Mientras Valeria desfilaba en concursos con vestidos caros, Marina cosía hasta la madrugada esos mismos vestidos. Cada victoria de Valeria iba acompañada de humillaciones. Mira, Marina, esto es lo que pasa cuando se nace guapa. Deberías agradecer que te dejemos vivir aquí, feita. Pero Marina tenía algo que Valeria nunca tendría, un alma pura y resiliente. En sus escasas horas libres, estudió enfermería a través de cursos online gratuitos, soñando con el día en que podría ayudar a la gente y tener su propia vida. El punto de inflexión. Todo cambió cuando la tía Yolanda, que había acogido a Mateo años atrás, sufrió un misterioso accidente. La encontraron caída al pie de la escalera de su casa, inconsciente. Los médicos no podían explicar por qué no recuperaba la conciencia por completo, permaneciendo en un estado de confusión mental constante. Mateo estaba desesperado. Yolanda era más que una tía. Era la madre que lo eligió cuando sus padres biológicos lo rechazaron. Le comentó a Valeria que necesitaba una cuidadora de confianza. Pues querido, dijo Valeria con una sonrisa calculadora, mi prima Marina tiene experiencia en enfermería. ¿Por qué no la contratas? Erika casi se atraganta con el vino. ¿Marina? ¿Esa criada? Mamá, piénsalo, susurró Valeria. Con ella trabajando en la mansión de Mateo, seguirá siendo nuestra sirvienta, pero ahora no pagaremos nada por sus servicios. Y además, podremos vigilarla de cerca. Al día siguiente, Marina fue convocada. Con su único vestido presentable, un sencillo modelo azul marino, llegó a la imponente mansión de Mateo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de esperanza. Por fin, un trabajo digno, lejos de las humillaciones diarias. Cuando Mateo abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. No había nada extraordinario en la apariencia de Marina. Pelo castaño recogido en un moño sencillo, rostro sin maquillaje, una postura humilde. Pero había algo en sus ojos, una luz, una paz que él nunca había visto en Valeria. Buenos días, señor Montenegro. Soy Marina. Vengo por la entrevista para el puesto de cuidadora. Su voz era suave como la miel, cada palabra pronunciada con una gentileza genuina que tocó algo dormido en el corazón de Mateo. Por favor, entre. Y llámeme solo Mateo. Durante la entrevista, Mateo quedó impresionado. Marina demostró conocimientos técnicos, pero sobre todo una compasión genuina al hablar del cuidado de los mayores. Cuando él mencionó a Valeria, vio una sombra pasar por su rostro. ¿Sois muy unidas? Somos primas. Me crié en su casa después de que mis padres fallecieran. Había una historia no contada en esas palabras, pero Mateo no insistió. La contrató de inmediato. La verdad en las sombras. Marina empezó a trabajar, y el cambio fue inmediato. Tenía un don natural para el cuidado. Hablaba con Yolanda incluso cuando ésta parecía no entender. Le cantaba viejas canciones que parecían calmarla. Le preparaba infusiones especiales que había aprendido en sus estudios. Pero algo la inquietaba. Yolanda, en sus momentos de lucidez, parecía aterrorizada.
Agarraba el brazo de Marina con una fuerza sorprendente y balbuceaba: «Me empujaron. Ellas. Cuidado». Marina empezó a atar cabos. La caída de Yolanda había coincidido con una visita de Valeria a la casa. Las cámaras de seguridad de ese día habían dejado de funcionar misteriosamente. Y había algo más. Siempre que Valeria visitaba a Mateo e iba a ver a Yolanda, la anciana empeoraba en los días siguientes. Decidida a proteger a Yolanda, Marina pidió permiso para dormir en la habitación de al lado. Mateo, conmovido por su dedicación, aceptó de inmediato. «A Valeria no le va a gustar», comentó, casi para sí mismo. «La salud de la señora Yolanda debe ser lo primero», respondió Marina con una firmeza amable, y a Valeria efectivamente no le gustó. «Esa trepadora quiere acercarse a ti», gritó cuando se enteró. «Dormir en tu casa. ¡Qué descaro!». Pero Mateo, por primera vez, no cedió a las protestas dramáticas de Valeria. La noche de la Tachintín revelación. Fue en la madrugada de un jueves cuando todo salió a la luz. Marina, que había adquirido la costumbre de revisar a Yolanda varias veces durante la noche, oyó susurros en el pasillo. Reconoció las voces de Valeria y Erika. Espiando por la rendija de la puerta, vio una escena que le heló la sangre. Valeria sostenía una jeringuilla, a punto de inyectarla en el suero de Yolanda. «Rápido, antes de que alguien se despierte», susurraba Erika. «Con una dosis más, nunca recuperará la memoria del todo, y cuando muera, Mateo estará vulnerable. Nos casaremos rápidamente y toda la fortuna será nuestra», respondía Valeria con una sonrisa cruel. Marina no se lo pensó dos veces. Abrió la puerta de golpe. «¡Dejadla en paz!». El grito despertó a toda la casa. La primera en aparecer fue la asistenta, María, seguida por Mateo, que venía corriendo en pijama. «¿Qué está pasando aquí?». Valeria, rápida como una serpiente, escondió la jeringuilla y rompió a llorar. «Mateo, tu cuidadora me está acusando de cosas horribles. Yo solo vine a ver si la tía Yolanda estaba bien». «¡Mentira!», gritó Marina, temblando de indignación. «Te vi con una jeringuilla, y María también». María, valientemente, lo confirmó. «Es verdad, señor Mateo. Vi a la señorita Valeria con algo en la mano». Erika, tratando de salvar la situación, mostró un frasco de vitaminas. «¡Estáis locas!». Era solo el suplemento que le recetó el médico. Mateo cogió el frasco, lo comprobó. Realmente eran vitaminas. Suspiró profundamente. «Marina, entiendo tu preocupación, pero no puedes acusar sin pruebas». Marina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una vez más, Valeria había manipulado la situación. Pero entonces sucedió algo inesperado. Yolanda, a quien todos creían dormida, abrió los ojos, y por primera vez en meses su mirada era completamente lúcida. «Mateo». Su voz era débil pero clara. «Tengo que hablar». Todos se acercaron. Yolanda, con esfuerzo, se incorporó en la cama. Sus ojos se clavaron en Valeria con una intensidad aterradora. «¿Fuiste tú? Tú me empujaste por las escaleras. Ahora lo recuerdo todo. Tú y tu madre. Queríais matarme porque descubrí el fraude de la boda falsa con Sofía hace años. ¿Vosotras falsificasteis aquella carta?». El silencio fue sepulcral. Mateo palideció. «¿Qué? ¿Qué carta?». «La carta que hizo que Sofía pensara que la despreciabas, hijo. La carta que arruinó aquella boda. La escribieron ellas y se la entregaron a Sofía la mañana de la ceremonia. Por eso ella también dijo que no. Pensó que la odiabas». La revelación fue una bomba. Valeria intentó huir, pero María bloqueó la puerta. Erika empezó a gritar que todo era mentira, que Yolanda deliraba. «¡Basta!», gritó Mateo con una autoridad que los hizo callar a todos. «Llamad a la policía. Ahora». El desenmascaramiento final. Mientras esperaban a la policía, salieron a la luz más verdades. Yolanda, ahora completamente recuperada, como si la adrenalina del momento hubiera roto las últimas barreras de su mente, lo reveló todo. Valeria y Erika eran conocidas en la ciudad por sus estafas. Ya habían arruinado a 3 familias, siempre apuntando a hombres ricos y solitarios. Habían descubierto el fracaso matrimonial de Mateo y orquestaron todo el encuentro accidental en el evento benéfico. «Descubrí todo esto investigando», explicó Yolanda. «Las confronté ese día. Valeria me empujó y luego venían cada semana fingiendo visitarme, pero inyectándome algo que me mantenía confundida». Valeria, viéndose perdida, jugó su última carta.
Cayó de rodillas a los pies de Mateo, con lágrimas falsas corriendo por su maquillaje perfecto. Mateo, mi amor, no puedes creer esto. ¡Te quiero! Siempre te he querido. Marina está detrás de todo esto. Siempre me ha envidiado. Siempre ha querido lo que yo tenía. Mateo la miró con asco. Incluso ahora sigues mintiendo. Se volvió hacia Marina, que permanecía en silencio en un rincón, con lágrimas genuinas en los ojos. Marina, perdóname. Perdóname por no haberlo visto antes, por haber dudado de ti. Marina solo negó con la cabeza. No hay nada que perdonar. Señor Mateo, usted no podía saberlo. Deja de llamarme señor, dijo él suavemente, acercándose a ella. Salvaste la vida de mi tía. Eres la única persona auténtica en esta habitación, además de ella. Llegó la policía. Las investigaciones revelaron aún más podredumbre. Cuentas bancarias falsas, otras estafas, incluso un caso de envenenamiento no resuelto de años atrás. Valeria y Erika fueron detenidas, enfrentándose a décadas de prisión. El amor que floreció de las ruinas. Con la casa finalmente en paz, se produjeron cambios profundos. Yolanda se recuperó por completo, con la mente tan aguda como siempre. Marina siguió cuidándola, pero ahora como una enfermera respetada, no como una sirvienta. Mateo empezó a ver de verdad a Marina, no solo su belleza natural y sin pretensiones, sino su fuerza, su dignidad, su capacidad de amar después de tanto sufrimiento. La observaba hablar con Yolanda, reírse de sus historias, preparar sus infusiones con tanto cariño. Nunca hablas de tus sueños, le comentó un día mientras tomaban café en el jardín. ¿Sueños? Sonrió Marina con tristeza. La gente como yo aprende a no soñar muy alto, señor. Mateo. ¿Gente como tú? Huérfanas, criadas, invisibles. Mateo le tomó la mano sorprendiéndola. Para mí nunca fuiste invisible. Desde el momento en que entraste en esta casa, la iluminaste. Valeria era como los fuegos artificiales, ruidosa, llamativa, pero efímera. Tú eres como el sol de la mañana, constante, cálida, esencial. Marina se sonrojó, intentando retirar la mano, pero él la sujetó con firmeza. Me he enamorado de ti, Marina. No sé exactamente cuándo. Quizás cuando te vi cantándole a mi tía. Quizás cuando la defendiste con tanto coraje. O quizás fue aquel primer día, cuando entraste y trajiste paz a mi corazón turbulento. Mateo, no. Yo solo lo eres todo. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Casarme contigo sería el mayor honor de mi vida. La boda soñada. La proposición fue sencilla, genuina, perfecta. No hubo fuegos artificiales ni gestos grandiosos, solo dos almas reconociéndose como su hogar. El compromiso se anunció, causando un gran revuelo en la alta sociedad. ¿Cómo podía Mateo Montenegro, el soltero más codiciado, casarse con una antigua empleada? Pero quienes realmente conocían a la pareja veían la verdad, un amor puro, construido sobre el respeto y la admiración mutuos. Marina insistió en una boda sencilla, pero Mateo quería darle lo que nunca había tenido, un día de princesa. Llegaron a un acuerdo, una ceremonia elegante pero íntima, solo con las personas que realmente importaban. El día de la boda, Marina estaba radiante con un sencillo vestido de encaje, el pelo suelto en suaves ondas, un maquillaje natural que realzaba su belleza genuina. Cuando caminó hacia el altar, Mateo tuvo que contener las lágrimas. «Estás preciosa», le susurró cuando llegó a su lado. «Estás llorando», respondió ella, tocándole suavemente el rostro. Son lágrimas de alegría, de gratitud, por existir, por haber dicho que sí. El sacerdote, el mismo que había oficiado la desastrosa boda años atrás, sonrió. «Parece que esta vez tenemos a la pareja correcta». Los votos los escribieron ellos mismos. Mateo prometió: «Prometo amarte no solo en los días de sol, sino especialmente en las tormentas. Prometo ver siempre a la reina que eres, incluso cuando tú solo te sientas como una plebeya. Prometo que nuestra casa será tu castillo y nuestro amor tu reino». Marina, con la voz entrecortada, dijo: «Prometo ser tu paz cuando el mundo sea un caos. Prometo amarte con la misma intensidad desde el primer hasta el último día. Prometo que mi amor será tu hogar, siempre». Cuando el beso fue autorizado, el salón estalló en aplausos. Yolanda, completamente recuperada, lloraba de alegría.
Incluso algunos antiguos empleados de la casa, que fueron invitados, se emocionaron. Siempre habían sabido que Marina era especial. El epílogo de la felicidad. Pasaron 5 años. La mansión Montenegro, antes fría y silenciosa, ahora resonaba con risas de niños. Marina había dado a luz a mellizos, Sofía y Samuel, que tenían los ojos de su padre y el corazón bondadoso de su madre. Marina transformó parte de la fortuna de Mateo en una fundación para huérfanos, asegurándose de que ningún niño pasara por lo que ella pasó. Supervisaba personalmente los hogares de acogida, garantizando que el amor y la dignidad fueran la base de todo. Mateo, inspirado por su esposa, reformó sus empresas para ser más humanas. El beneficio seguía siendo importante, pero las personas eran lo primero. Sus empleados lo adoraban, la prensa lo respetaba, pero nada de eso importaba tanto como la sonrisa de Marina cuando llegaba a casa. Una noche, mientras acostaban a los niños, Mateo abrazó a Marina por la espalda, observando a sus hijos. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En lo irónica que es la vida. Huí de un matrimonio forzado para encontrar el amor verdadero. Perdí una familia de sangre para ganar una de corazón. Y yo. Se giró Marina entre sus brazos. Fui tratada como una esclava durante años solo para convertirme en reina. No como quería Valeria, con corona y cetro, sino reina del único reino que importa, tu corazón. Nuestro corazón, la corrigió él, nuestra familia, nuestro para siempre. Desde el pasillo, Yolanda observaba a la pareja con una sonrisa. La anciana había vivido lo suficiente para saber que los finales felices eran raros. Pero allí, en aquella casa que había visto tanto dolor, el amor había vencido. Las noticias sobre Valeria llegaban de vez en cuando. Había sido condenada a 15 años de prisión. Su belleza, antes su mayor arma, se había marchitado tras las rejas. Erika, su cómplice, recibió 10 años. Decían que discutían constantemente, culpándose mutuamente del fracaso. Pero Marina no sentía placer por su sufrimiento. Incluso había enviado dinero anónimamente para sus necesidades básicas en la cárcel. Cuando Mateo lo descubrió, le preguntó por qué. Porque el odio es una prisión peor que cualquier celda. Yo elijo ser libre, elijo perdonar. No por ellas, sino por mí, por nosotros, por nuestros hijos. Para que crezcan sabiendo que el amor siempre vence, que el bien siempre triunfa, aunque tarde. Y así, la niña huérfana que limpiaba el suelo mientras su prima desfilaba, se convirtió en la mujer más respetada y amada de la ciudad. No por la riqueza que ahora poseía, ni por el apellido que llevaba, sino por la luz que emanaba, la luz de alguien que eligió el amor sobre el odio, el perdón sobre la venganza, la verdad sobre la mentira. Su historia se difundió, inspirando a otras jóvenes en situaciones similares. Marina recibía con frecuencia cartas de chicas agradeciéndole por demostrar que Cenicienta no necesitaba una hada madrina, solo coraje, dignidad y fe en que el bien siempre encuentra su camino. En una de esas cartas, una joven escribió: «Señora Montenegro, usted me enseñó que la verdadera belleza no está en el rostro, sino en el alma, que el verdadero poder no reside en derribar a otros, sino en levantarse a uno mismo. Gracias por enseñarme que las huérfanas también pueden ser reinas». Marina enmarcó esa carta. Siempre que la vida presentaba desafíos, y hasta en la felicidad los hay, la leía, recordando de dónde venía y a dónde había llegado. Mateo la encontraba a menudo en el despacho, leyendo esas cartas con lágrimas en los ojos. «Has cambiado tantas vidas», le decía él. «Las hemos cambiado nosotros», corregía ella. «Tu amor me dio alas, tu confianza me dio fuerza. Sola, todavía estaría limpiando el suelo en casa de mi tía». «No», disentía Mateo, «tú siempre tuviste alas. Yo solo tuve el privilegio de verlas desplegarse». Y en las noches de tormenta, cuando los truenos asustaban a los niños, Mateo y Marina se reunían en la cama con los pequeños, contándoles cuentos. Su favorito era siempre el mismo: la historia de un príncipe que dijo no a una boda falsa y una princesa disfrazada de sirvienta que salvó la vida de una reina. «¿Esa historia es de verdad, mamá?», Annie preguntaba siempre a la pequeña Sofía. «Las mejores historias siempre lo son, mi amor, porque cuando el amor es verdadero, la vida se convierte en un cuento de hadas». Y así, en aquella mansión que había sido testigo de traición y mentiras, ahora reinaban solo el amor, la verdad y la certeza de que,
Al final, el bien siempre vence, porque esa es la mayor verdad de todas. El amor verdadero no entiende de clases sociales, no se doblega ante la belleza superficial, no se vende por dinero, porque el amor verdadero ve el alma, no el rostro. Admira el carácter, no la cartera. Y cuando el destino une dos almas, su felicidad se convierte en una fuerza contra la que ninguna Valeria del mundo puede luchar. Pues, al final, la mayor venganza contra quienes nos han hecho daño no es el odio, es la felicidad. Y Marina y Mateo eran la prueba viviente de esa verdad, construyendo día a día su para siempre, un gesto de amor a la vez. Un nuevo capítulo. La mansión Montenegro se había transformado en un verdadero santuario de felicidad, pero el destino aún guardaba sorpresas que pondrían a prueba la fuerza de aquel amor construido sobre verdades y superaciones. Era una mañana de otoño cuando el timbre sonó insistentemente, interrumpiendo el desayuno familiar. Mateo abrió personalmente, como siempre hacía cuando estaba en casa. Fuera, un hombre de mediana edad, con un traje gastado pero limpio, sostenía nerviosamente una carpeta de documentos. Sus ojos resultaban extrañamente familiares. Señor Montenegro, necesito hablar con la señora Marina. Es sobre su pasado, sobre sus padres. Marina, que se había acercado al oír su nombre, sintió que le flaqueaban las piernas. En todos esos años, nadie había mencionado a sus padres más allá de la vaga información de que habían muerto en un accidente cuando ella tenía 5 años. Soy Rodrigo García, investigador privado. He pasado los últimos 20 años buscando a la hija de Gabriel y Elena García. Señora Marina, sus padres no murieron en un accidente. Fueron asesinados. El silencio que siguió solo fue roto por el ruido de la taza que se resbaló de las manos de Marina, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Mateo la sostuvo de inmediato, guiándola hasta el sofá del salón. Yolanda, que jugaba con los mellizos en el jardín, se percató del movimiento y llevó a los niños a la sala de juegos. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas, revelando fotografías antiguas, documentos, recortes de periódico. Una foto en particular hizo sollozar a Marina. Sus padres, jóvenes y sonrientes, sosteniendo a un bebé que solo podía ser ella. Su padre era un fiscal incorruptible. Estaba investigando una red de tráfico de influencias que involucraba a familias poderosas de la ciudad, entre ellas la familia Mendoza Sánchez. Su tía Erika y su marido, Carlos, que murió hace 10 años, estaban en el centro de la trama. Marina sentía que el mundo daba vueltas. Ahora todo cobraba sentido. El odio velado de Erika, los constantes malos tratos, la forma en que siempre le recordaba que debía estar agradecida por tener un techo. Orquestaron el accidente de coche. Sobornaron a un mecánico para que saboteara los frenos. Sus padres iban a declarar en secreto cuando ocurrió. Usted estaba en el colegio ese día, por eso sobrevivió. Erika se ofreció a cuidarla para mantener las apariencias y, sobre todo, para asegurarse de que nunca descubriera la verdad. Mateo apretó la mano de Marina con fuerza, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Cómo sabe todo esto y por qué aparece ahora?, preguntó. Rodrigo pareció leerle el pensamiento. Yo era el compañero de Gabriel, su padre, señora Marina. El día del accidente recibí amenazas. Dijeron que matarían a mi familia si continuaba. Fui un cobarde, tenía una hija pequeña. Huí a un pueblo, cambié de nombre, viví escondido. Pero la culpa me ha consumido todos estos años. Cuando me enteré del arresto de Erika, cuando leí su historia en los periódicos, supe que era el momento de contar la verdad. Sacó otro documento de la carpeta. Este es el informe original de la investigación de su padre. Nombres, cuentas, pruebas. Lo guardé todo. Muchos de los implicados ya han muerto. Otros están en la cárcel por otros delitos. Pero algunos siguen sueltos, viviendo vidas de lujo construidas sobre sangre. Marina se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Fuera, sus hijos habían vuelto al jardín, riendo mientras Yolanda los perseguía fingiendo ser un monstruo. Tanta inocencia, tanta pureza. ¿Cómo podía procesar la información de que toda su vida había sido una mentira aún más grande de lo que imaginaba? Ellos sabían que yo era la hija de las personas que mataron, dijo Marina, su voz apenas un susurro. Por eso los malos tratos. No era solo crueldad.
era venganza. Venganza contra una niña inocente. Rodrigo bajó la cabeza avergonzado. Debería haberla buscado antes. Debería haberla protegido. Pero el miedo me paralizó. Solo he encontrado el valor ahora, cuando he visto que se ha convertido en una mujer fuerte, con una familia lo suficientemente poderosa como para protegerla. Mateo se levantó, su presencia dominando la sala. ¿Tiene más pruebas? ¿Algo que podamos usar legalmente? Lo tengo todo. Grabaciones, documentos, incluso una confesión en vídeo de Carlos antes de morir. Tenía un cáncer terminal y quiso limpiar su conciencia. Lo confesó todo a un sacerdote, sin saber que yo había instalado cámaras en la iglesia con la ayuda del propio párroco, que también conocía a Gabriel. Los días que siguieron fueron un torbellino. Mateo movilizó a un equipo de los mejores abogados del país. Las pruebas se entregaron a las autoridades y se abrió una nueva investigación. El caso alcanzó una dimensión nacional. La historia de la huérfana que descubrió que sus padres fueron asesinados por la misma familia que la acogió conmocionó al país. Valeria, desde la cárcel, intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, revelando más trapos sucios de su madre y de otros implicados. Su belleza había desaparecido por completo. El estrés, la mala alimentación de la prisión y, sobre todo, la ausencia de sus caros tratamientos estéticos la habían convertido en una sombra de lo que fue. En un intento desesperado por reducir su condena, le escribió una carta a Marina. La carta llegó una tarde lluviosa. Marina dudó antes de abrirla, pero Mateo la animó. «Necesitas esto para seguir adelante, sea lo que sea que haya escrito». Prima Marina, o debería decir, señora Montenegro, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas toda la verdad. Crecí escuchando a mi madre decir que tus padres eran los responsables de nuestra desgracia, que si no fuera por su investigación, seguiríamos siendo ricos y respetados. Fui envenenada con ese odio desde niña. Pero había más. Te tenía miedo. Miedo de que, incluso con todos los malos tratos, brillaras más que yo. Y brillabas, Marina. Tu bondad era un espejo que reflejaba mi podredumbre. Por eso necesitaba empequeñecerte, humillarte. Porque, en el fondo, siempre supe que eras mejor que yo. Cuando descubrí el plan de mamá contra la tía Yolanda, intenté disuadirla. Pero dijo que era nuestra única oportunidad de salir de la pobreza disfrazada en la que vivíamos. Sí, Marina, llevábamos años en la ruina. Todos esos vestidos caros, las joyas, todo era alquilado o comprado con dinero prestado de usureros. Estábamos desesperadas. No pido perdón. Sé que no lo merezco. Pero necesitaba que supieras que el monstruo que conociste también fue, un día, una víctima. No justifica nada de lo que hice, pero lo explica. Espero que seas feliz. Verdaderamente feliz. Es irónico, pero tú conseguiste todo lo que yo fingía querer. Amor verdadero, una familia, respeto. Mientras que yo, que lo tenía todo al alcance de la mano, lo perdí por mis propios actos. Valeria. Marina dobló la carta con cuidado. Las lágrimas corrían silenciosamente. Mateo la abrazó, dejándola llorar todo el peso de aquellas revelaciones. La investigación avanzó rápidamente. Más familias se vieron implicadas, algunas de las más respetadas de la ciudad. El escándalo fue inmenso. Se confiscaron propiedades, se bloquearon cuentas, se destruyeron reputaciones. Erika recibió la cadena perpetua por la muerte de Gabriel y Elena García, además de las otras acusaciones. Durante el juicio ocurrió algo extraordinario. Sofía Mendoza, la misma que había huido de la boda con Mateo años atrás, apareció para testificar. Había regresado del extranjero, donde vivía con Diego y sus 3 hijos. Su testimonio fue devastador. Confirmó la carta falsificada. Reveló conversaciones que había oído entre Erika y su propia madre sobre los planes de manipulación y, además, presentó grabaciones de audio que había hecho en secreto durante los preparativos de la boda, donde las 2 mujeres discutían cómo se repartirían el dinero una vez consumado el golpe. Después de la sesión, Sofía buscó a Mateo y Marina. Se la veía diferente, más madura, más segura. Diego la acompañaba, un hombre sencillo pero de presencia imponente. Mateo, Marina, tenía que hacer esto. No solo por justicia, sino por mí misma. He cargado con la culpa todos estos años pensando que había arruinado tu vida, Mateo. Ahora veo que fue lo mejor que nos pudo pasar a los 2. Miró a Marina con genuina admiración. Eres extraordinaria.
He leído sobre tu fundación, sobre tu trabajo con huérfanos. A Diego y a mí nos gustaría contribuir. No tenemos mucho, pero él ha montado una empresa de jardinería que va muy bien. A partir de ese encuentro, nació una amistad improbable. Las dos parejas empezaron a verse con regularidad. Los hijos de Sofía y Diego jugaban con Sofía y Samuel. Era como si el universo hubiera tejido un complejo tapiz donde todos los hilos, incluso los más oscuros, eran necesarios para crear el diseño final. 6 meses después de las revelaciones, Marina tomó una decisión que sorprendió a todos. Quiso visitar la tumba de sus padres, que había sido vandalizada y abandonada por orden de Erika. Mateo movilizó a un equipo para restaurar por completo el panteón, convirtiéndolo en un hermoso mausoleo. El día de la visita les esperaba una sorpresa. Decenas de personas se habían congregado en el cementerio. Eran antiguos compañeros de Gabriel, gente a la que había ayudado como fiscal, familias que habían obtenido justicia gracias a su trabajo. Todos estaban allí para honrar su memoria y apoyar a su hija. Un anciano se acercó, apoyado en un bastón. «Señora Marina, su padre salvó a mi hijo de una acusación falsa. Podría haber tomado el camino fácil, el que todos querían, pero investigó. Demostró su inocencia. Mi hijo hoy es médico, tiene una familia. Todo gracias a Gabriel García». Se compartieron una historia tras otra. Marina descubrió que sus padres eran héroes para mucha gente, que su legado había sobrevivido a través de las vidas que tocaron. Rodrigo, el investigador, había traído algo especial. Una caja que Gabriel había dejado en su despacho con instrucciones de que se la entregaran a Marina cuando cumpliera 18 años. Dentro, cartas de sus padres para su hija, escritas a lo largo de los años, imaginando cómo sería a cada edad. Marina leyó las cartas en voz alta, con la voz entrecortada pero firme. Su madre había escrito sobre los sueños que tenía para ella, sobre el tipo de mujer en que esperaba que se convirtiera. Su padre hablaba de la justicia, de hacer lo correcto aunque fuera difícil. En una de las últimas cartas, fechada apenas una semana antes del accidente, Gabriel había escrito algo profético. «Mi querida Marina, si estás leyendo esto, significa que algo nos ha pasado. Quiero que sepas que el trabajo que hacemos es peligroso, pero necesario. Si no estamos ahí para protegerte, sé fuerte. La sangre que corre por tus venas es de luchadores, de gente que no se doblega ante la injusticia. Pero recuerda siempre, la mayor victoria no es derrotar a los enemigos, es no convertirte en uno de ellos. Mantén tu corazón puro, hija mía. El amor siempre vence al odio. La luz siempre vence a la oscuridad». Papá. Aquella noche, Marina y Mateo hablaron largo y tendido sobre el futuro. La fundación se ampliaría, ahora con una sección dedicada a dar apoyo legal gratuito a familias víctimas de crímenes. Se llamaría Fundación Gabriel y Elena García para la Justicia y el Amparo. Pero el destino aún les guardaba una última carta. 2 semanas después, durante una revisión rutinaria, Marina descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, solo un bebé, pero la noticia llegó cargada de simbolismo. «Quiero que se llame Gabriel, si es niño, o Elena, si es niña», le dijo a Mateo, que lloró abrazado a ella. El embarazo transcurrió con tranquilidad. Marina continuó su trabajo en la fundación hasta el 7º mes, cuando Mateo insistió en que descansara. Fue durante ese periodo de reposo cuando empezó a escribir un libro contando toda su historia, no por venganza ni por fama, sino para que otras personas en situaciones similares supieran que siempre hay esperanza. El parto tuvo lugar una mañana de primavera. Elena nació con los ojos de la abuela que nunca conoció, pero que parecía vivir a través de ella. Yolanda, ahora bisabuela honoraria, lloró al sostener a la bebé por primera vez. «Tiene la fuerza de los García y el corazón de los verdaderos Montenegro», dijo la matriarca refiriéndose no a la sangre, sino al carácter. Los mellizos, ya con 6 años, estaban encantados con su hermanita. Sofía había preparado dibujos para decorar la habitación, y Samuel había elegido personalmente un osito de peluche que sería el primer juguete de Elena. La vida siguió, como siempre sigue, con sus altibajos. La empresa de Mateo se enfrentó a una crisis cuando un competidor intentó una OPA hostil, pero con el apoyo de Marina y la lealtad de sus empleados superaron el desafío. La fundación creció abriendo sucursales en otras ciudades. Marina se convirtió en conferenciante, compartiendo su historia en universidades y eventos.
En una de esas charlas, una joven se le acercó después de la presentación. Tenía marcas de violencia mal disimuladas con maquillaje. Señora Montenegro, estoy en una situación parecida a la suya. Vivo con parientes que me maltratan, pero no tengo a dónde ir. ¿Qué hago? Marina tomó las manos de la joven, viéndose a sí misma en aquellos ojos asustados. Primero, tienes que saber que no estás sola. Segundo, que mereces respeto y dignidad. Te voy a dar mi tarjeta personal. Llámame mañana. La fundación tiene programas de apoyo, un refugio seguro, ayuda para los estudios y el trabajo. Vas a salir de esta situación, te lo prometo. La joven, llamada Beatriz, llamó. Fue acogida por la fundación, completó sus estudios y años después se convirtió en una de las coordinadoras del proyecto. Su historia se sumó a cientos de otras que encontraron esperanza a través del trabajo de Marina. El libro de Marina se publicó con un éxito arrollador. Los derechos de autor se vendieron para una serie de televisión, con la condición de que todos los ingresos se destinaran a la fundación. La serie llegó a millones de personas, generando una oleada de denuncias de abusos domésticos y crímenes encubiertos. Erika murió en la cárcel, víctima de un infarto. Valeria fue trasladada a una prisión de mínima seguridad tras delatar más delitos. Se supo que había empezado a dar clases de alfabetización a otras reclusas, quizás buscando alguna forma de redención. Habían pasado 10 años desde las revelaciones sobre la muerte de los padres de Marina. La pequeña Elena crecía fuerte y decidida, con el sentido de la justicia del abuelo que nunca conoció. Sofía había demostrado talento para la medicina y soñaba con trabajar en Médicos Sin Fronteras. Samuel, sorprendentemente, mostraba aptitudes para el derecho, diciendo que quería ser fiscal como su abuelo Gabriel. En una noche especial, en el 15º aniversario de bodas de Marina y Mateo, la familia estaba reunida para una cena íntima. Yolanda, ahora con 85 años, pero todavía lúcida y activa, propuso un brindis. Por la familia que hemos elegido construir. Por el amor que vence todas las adversidades. Por la justicia que, aunque tarde, siempre llega. Y sobre todo, por Marina y Mateo, que me han demostrado que los finales felices existen, solo hay que tener el valor de escribirlos. Mientras brindaban, sonó el timbre. Era Beatriz, aquella joven a la que Marina había ayudado años atrás, ahora una mujer segura y realizada. No venía sola, traía consigo a una niña de unos 5 años. Señora Marina, señor Mateo, disculpen que interrumpa la celebración, pero necesitaba que conocieran a mi hija. Insistió en conocer a la mujer que salvó a su mamá. La niñita, tímida, le tendió un dibujo a Marina. Era un castillo de colores con una princesa en la ventana y la frase torpemente escrita con lápices de colores: «Gracias por salvar a mi mamá». Marina abrazó a la niña. Las lágrimas corrían libremente. En ese momento, el círculo se completaba. El mal causado por Erika y otros se había transformado en bien. El dolor se había convertido en propósito. El sufrimiento había creado empatía. Invitaron a Beatriz a quedarse a cenar. Mientras comían, charlaban y reían, Mateo observaba a su familia ampliada. Su esposa radiante, sus hijos sanos, Yolanda feliz, amigos que se habían convertido en familia. Pensó en aquel fatídico día en que dijo no en el altar, cuando eligió la verdad por encima de la conveniencia. Marina notó su mirada pensativa y le susurró: «¿En qué piensas?» «En que cada no que le damos a lo incorrecto es un sí a lo correcto. Dije no a una boda falsa y sí a encontrarte. Tú dijiste no al odio y sí al amor. Nuestros padres biológicos pudieron fallarnos de diferentes maneras, pero nosotros estamos rompiendo el ciclo». Y romper ciclos era exactamente lo que hacían a diario. Cada niño acogido por la fundación, cada joven que recibía una oportunidad, cada historia de superación era una victoria contra las fuerzas que intentaban perpetuar el mal. Años más tarde, cuando Sofía, Samuel y Elena ya eran adultos, cada uno siguiendo sus propios caminos, pero llevando consigo los valores de sus padres, Marina y Mateo se mudaron a una casa más pequeña y acogedora. La mansión se transformó en la sede de la fundación, ahora una institución internacional. Sentados en el porche, viendo el atardecer, recibían a menudo visitas, personas cuyas vidas habían tocado, niños ahora adultos que habían sido salvados de la situación que Marina vivió. Un día, una última sorpresa. Un abogado apareció con unos documentos.
Valeria había muerto en la cárcel por causas naturales, pero había dejado un testamento. En él, pedía que sus restos fueran incinerados y las cenizas entregadas a Marina, junto con una última carta. Marina dudó, pero decidió leerla. Prima, cuando recibas esto, ya me habré ido. He pasado mis últimos años tratando de entender cómo me convertí en el monstruo que fui. La respuesta es simple: decisiones. Cada pequeña decisión cruel me llevó a crueldades mayores. Tú, sin embargo, elegiste de otra manera. Teniendo todo el derecho a odiar, elegiste amar. Teniendo todo el derecho a vengarte, elegiste perdonar. No te pido que guardes mis cenizas, pero te pido que las esparzas en algún lugar bonito, donde finalmente puedan servir para algo. Quizás para nutrir flores que traigan belleza al mundo, algo que yo nunca hice en vida. Gracias por haber sido el espejo que, aunque me mostró mi fealdad, también me mostró que el cambio era posible, aunque fuera demasiado tarde para mí. Descansa en paz, prima. Tú ganaste. Valeria. Marina y Mateo llevaron las cenizas al jardín de la fundación, donde había un memorial para todas las víctimas de la violencia de género. Allí esparcieron las cenizas, que se mezclaron con la tierra donde florecían cientos de rosas blancas, cada una representando una vida salvada. Al final, la historia de Marina y Mateo se convirtió en una leyenda urbana, contada y recontada con variaciones, pero siempre con la misma moraleja. El amor verdadero no entiende de clases sociales. La bondad es más poderosa que la crueldad, y nunca es tarde para elegir el camino correcto. Y así, en aquella tarde dorada, mientras el sol se ponía y las primeras estrellas aparecían, Marina se acurrucó en los brazos de Mateo, sabiendo que habían construido algo más grande que un simple final feliz. Habían construido un legado de amor que seguiría transformando vidas por generaciones. Fin, y ahí lo tenéis, corazones soñadores. Qué viaje tan increíble el de Marina y Mateo, ¿verdad? Su historia nos demuestra que los verdaderos cuentos de hadas no son sobre castillos y coronas, sino sobre el coraje, la dignidad y la fuerza inquebrantable del amor verdadero. Vimos a una huérfana, tratada como una esclava, levantarse con una nobleza que venía del alma, y a un heredero que dijo no a un imperio para decir sí a su propio corazón. Nos enseñan que, en un mundo que tantas veces valora lo que se tiene, lo que realmente importa es quién se es. El viaje de Marina es un poderoso recordatorio. No importan las humillaciones que hayas enfrentado o de dónde vengas. Tu valor no puede ser disminuido y tu futuro no está escrito por las manos de quienes te hicieron daño. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál fue el momento de esta historia que más te emocionó? ¿La valentía de Mateo en el altar? ¿La revelación de Marina en plena noche? ¿O el poder del perdón al final? Deja tu comentario contándonos qué lección te llevas para tu vida. Las ideas más inspiradoras y las sugerencias de nuevas historias pueden convertirse en nuestro próximo video. Comparte este viaje para que más personas crean en la magia del bien. Un abrazo enorme y hasta la próxima, donde demostraremos una vez más que el amor es la fuerza más revolucionaria del universo.